buenas noches. Estamos ya aquí en este nuevo espacio que inauguramos desde Prima Multimedios, en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias, un nuevo espacio que se llama Otro Dato, así le hemos dado en llamar. Se trata de todos los jueves de 21 a 22 encontrarnos para repasar todo aquello que nos parece relevante, que merece análisis, que merece alguna reflexión en la vida política, económica de nuestra región, también por supuesto de nuestro país. A eso nos vamos a dedicar todos los jueves con todo el equipo que por supuesto me acompaña desde la producción, las cámaras, el equipo técnico y toda la gente que trabaja para que usted en la pantalla de 24/7 Canal de Noticias tenga siempre lo mejor. Esperemos dar lo máximo de nuestra parte para que a ustedes les llegue no solo la información, sino también la voz de los protagonistas de lo que nos viene pasando en la región y en el país, en materia, como les decía, de política, de economía y de sociedad. Hoy es un día, yo diría, oportuno para empezar un programa sobre política, porque mañana es 1 de marzo, mañana arrancan los famosos discursos de los mandatarios frente a los poderes legislativos. Esto es, Javier Milei, mañana a las 21 horas va a estar hablando frente a los senadores y a los diputados nacionales de la Nación. Por la mañana, aquí en la zona, por supuesto, los gobernadores van a hacer lo propio. El caso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mañana va a está previsto desde las 9 de la mañana también haciendo su alocución anual frente a la legislatura y a los legisladores y legisladoras de la provincia de Neuquén. Es un día que suele catalogarse como el inicio del año político. No es tajante, la verdad es que es un día, el 1 de marzo, en el cual los discursos ayudan a que vayamos viendo, a que vayamos previendo lo que puede llegar a ser cada uno de los gobiernos, cuál es el trazo que cada uno de los gobiernos le va a dar a su gestión, sobre todo cuando hay gestiones nuevas, gestiones recién asumidas, como es el caso de Javier Milei a nivel nacional, como es el caso de Rolando Figueroa también aquí en la provincia. Para eso sirve escuchar seguramente esa lectura que los mandatarios recién asumidos suelen hacer frente a las asambleas legislativas. Hacen un repaso de lo que vienen trabajando desde el mes de diciembre, desde el 10 de diciembre, día de su asunción, hasta el día de la fecha, y luego nos van dando pistas de lo que pretenden hacer en sus diferentes mandatos. Así que mañana, y agradecemos que la casualidad haya permitido que hoy estemos inaugurando Otro Dato, porque mañana es de alguna manera el comienzo del año político en el país y en la región desde el discurso de los mandatarios, como les estoy contando. ¿Qué vamos a escuchar mañana? Uno, ¿qué puede especular con lo que vamos a escuchar mañana? Yo creo que vamos a estar frente a tres modelos de país que hoy están habitando en distintas representaciones institucionales justamente en la República Argentina. Un modelo de país que está representado por Axel Kicillof, que también, por supuesto, va a hacer su apertura frente a la Asamblea Legislativa en calidad de gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la provincia por demás más importante en términos de población y además la provincia políticamente relevante que sostiene hoy el kirchnerismo, el progresismo, el peronismo de centroizquierda. Usted póngale el nombre que quiera, el espacio político conducido por Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó el país hasta hace muy poco tiempo, hasta el 10 de diciembre pasado. Ese es uno de los discursos que vamos a escuchar, el de una centroizquierda muy crítica con Milei, o por lo menos un Kicillof pretendiendo pararse en una posición de centroizquierda. Usted créale o no al kirchnerismo si esa autopercepción es correcta o se aleja demasiado de la realidad, pero vamos a tener un Kicillof que va a tener un discurso muy crudo frente a lo que entiende como el ajuste, lo que entendemos todos y vemos todos, que es el ajuste que lleva Javier Milei adelante desde la Casa Rosada. Por otro lado, vamos a tener un Javier Milei que, por supuesto, va a agitar y va a seguir avanzando hacia su modelo liberal ortodoxo. Esto es un modelo en el cual el Estado no haga más que cuidar la libertad, que cuidar la vida y que cuidar la propiedad. Esto es lo que piensan los liberales, esto es lo que está escrito en las bases de cualquier teórico liberal desde el nacimiento justamente de esa corriente de pensamiento hasta nuestros días. Bueno, Milei quiere ir hacia eso, Milei quiere ir hacia una sociedad con un Estado muy pequeño, con un Estado casi al borde de la desaparición, porque
entre otras cosas, los liberales y sobre todo los libertarios, que vendrían a ser liberales un poco más extremos, como es el caso de Javier Milei, que ni siquiera aceptan modificaciones keynesianas dentro de lo que es la construcción teórica o la forma práctica de construir gobierno de las corrientes liberales. Bueno, Milei pretende llegar a ese Estado pequeño que solo brinde el cuidado de la propiedad privada, que solo brinde el cuidado de la vida, que solo brinde el cuidado de la libertad, y el resto pretende el presidente dejárselo a un mercado que, en el marco de su espontaneidad, que en el marco de la búsqueda del precio de equilibrio a través del libre cambio, decida y reparta en la sociedad no solamente recursos, sino también calidad de vida, bienes y servicios. Y esa es la quimera, si uno quiere entender a Milei, si uno lo quiere entender correctamente, tiene que pensar en eso, tiene que pensar en estas bases del liberalismo clásico que Milei vuelve a traer a una Argentina que ya tuvo varios años de historia, post-liberalismo clásico, y ese empuje que Milei tiene hacia ese modelo todavía está por verse. Por ahora, Javier Milei vive más de la crítica a lo que fue la dirigencia tradicional, de la crítica a lo que fueron los últimos 20 años conducidos casi en un 100% por el kirchnerismo, y de su autopercepción como un outsider de la política que viene a pelear contra una casta que ha hecho del Estado una forma de saquear a la sociedad argentina. Por ahora yo diría que Milei descansa más en esa crítica, más en ese sentido negativo de su discurso, más aprovechando el hartazgo que la sociedad tiene con respecto a los últimos años de gobierno a nivel nacional, que en su propia convicción de llegar a un país liberal, ortodoxo, clásico, como les estaba contando. Y el tercer discurso, la tercera vía que yo creo que mañana vamos a escuchar, tiene que ver con una posición intermedia, tiene que ver con una tercera vía, tiene que ver con la búsqueda de un Estado o de la defensa del Estado desde el cuidado del Estado mismo en la administración. Es decir, hay una tercera vía que están explorando los gobernadores que no quieren quedar asociados a el Estado pensado o ejecutado como lo hizo el kirchnerismo, que terminó en despilfarro, que terminó en ineficiencia, que terminó en grandes altos índices de inflación, que terminó en crecimiento de la pobreza, en altos niveles de deserción escolar y en mucha corrupción. Un tema del que se habla poco, pero del que también hay que volver a hablar, no solo a nivel país, sino también aquí en nuestra región. Ese modelo, que yo creo que es el que van a explorar gobernadores como Figueroa, que van a explorar gobernadores como el recientemente famoso chubutense Nacho Torres, ese modelo es el que vamos a escuchar mañana en la legislatura, es decir, ni el liberalismo extremo ni el despilfarro estatal que hizo el kirchnerismo durante los últimos años. Figueroa va a ir por un camino intermedio que es: yo cuido al Estado como interventor, cuido al Estado como un protagonista del desarrollo económico, cuido al Estado como un agente central en el desarrollo de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro país, pero lo hago desde una administración sana, austera, transparente. Esa es la tercera vía que me parece a mí van a explorar los gobernadores, sobre todo aquellos gobernadores que tienen margen para desprenderse de lo que fueron los últimos años del poder en la República Argentina y también aquí en nuestra provincia. Esos tres modelos mañana van a estar seguramente en los textos de Kicillof, van a estar en el texto que va a leer el presidente de la Nación, Javier Milei, y me animo a apostar que va a estar también mucho de esto en el texto que va a leer Rolando Figueroa mañana frente a los legisladores y las legisladoras de la provincia de Neuquén. Así arranca el año político, les decía, así arranca con estos tres panoramas, con estos tres modos de entender la vida social, económica y sobre todo el rol del Estado. Así entendemos que va a arrancar mañana el próximo capítulo. No es el primero, pero sí uno de los capítulos más importantes del año en materia política, que tiene que ver con las definiciones que los mandatarios dejen públicamente en sus respectivos discursos. ¿Qué temas vamos a estar tratando hoy? Además de cubrir lo que está pasando mañana, o por lo menos de intentar especular con lo que vamos a ver mañana, vamos a estar hablando con Lepore, el diputado Francisco Lepore, que ya está con nosotros y ahora lo vamos a presentar. Vamos a estar
también hablando con Federico Prior sobre la situación de los alquileres y la crisis económica, y también, por supuesto, vamos a estar hablando con Daniel González, presidente de ACIPAN, para pedirle al sector privado, al sector del comercio y la industria, una visión sobre la crisis económica que atraviesa nuestro país. Ya estamos aquí con el señor Francisco Lépore. Casi me quedo sin aire haciendo toda la introducción, diputado. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchándote atentamente en la editorial. Bueno, uno se da el gusto de especular, ¿no? Y por supuesto que los discursos de los mandatarios siempre son de nivel muy reservado, suelen traer novedades a la arena política y a lo que quieren decir los mandatarios, pero uno juega con esas especulaciones. Yo decía, Figueroa me parece que va a recorrer un camino intermedio entre los extremos que se plantean en nuestro país. No sé, vos como diputado, ¿qué expectativa tenés con respecto a la presentación mañana de Figueroa, no? Nosotros tenemos mucha expectativa a lo que anuncie mañana nuestro gobernador, porque obviamente no solo que es una ocasión para definir el contorno de lo que va a ser el Poder Ejecutivo estos 4 años, enfocado en este año, sino que además es lo que determina, digamos, gran parte de nuestro trabajo como diputados y diputadas, ¿verdad? Porque seguramente el discurso del gobernador va a contener determinados puntos que van a tener su expresión en proyectos de ley que seguramente presentará o mañana o en los próximos días y que vamos a tratarlos en la legislatura. En relación a lo que decías vos, comparto. Creo que más que hacer futurismo o especular, creo que nuestro gobernador ya ha dado muestras de dónde está parado. Creo que desde que asumió ha tomado una serie de decisiones muy importantes desde mi punto de vista en el reordenamiento del Estado, en la organización del Estado, en establecer distintos puntos que tienen que ver con la eficiencia, con la asignación de recursos. Si uno ve que en su primera semana de gobierno anunció la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que estableció una auditoría respecto del personal de la administración pública con control de ingreso, de egreso, de tareas, que recortó más de un 50% de la planta política del Estado neuquino, que estableció mediante la elevación de los aportes la consolidación de las finanzas de instituto, con una proyección que estábamos rondando los 100.000 millones de déficit para el 2024, y otras medidas que sigue tomando, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los contratos de locación de autos y vehículos, camionetas en la administración pública, ministerios que tenían más de 400 celulares con línea sin ningún tipo de control, que se han dado de baja. Es decir, desde ese punto de vista, claramente el gobernador Rolando Figueroa, en primer lugar, cumple lo que dijo en campaña, que es que él iba a levantar la bandera de que nosotros tenemos que hacer que este Estado funcione mejor, que sea más eficiente, que tenga una mejor asignación de recursos y, por supuesto, que recorte determinados gastos que son superfluos, que no corresponden, porque hay una demanda social en ese sentido. Ahora, eso... por eso digo que coincidía con gran parte de tu análisis, no implica rifar las empresas neuquinas, no implica no defender la neuquinidad, y en eso, el gobernador lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que así como determinados reclamos y demandas hicieron que el presidente Milei sea presidente, también nosotros tenemos nuestro propio mandato en esta provincia, ¿no? Que implica defender instituto, que implica defender GIP, que implica defender determinados órganos descentralizados y además defender nuestros recursos, ¿no? Yo lo que vos hacías el raconto de lo que el gobernador viene haciendo en materia de recorte, de austeridad, por cierto con mucho tino en muchos casos porque había desfasajes en la provincia que todos los neuquinos conocemos desde hace mucho tiempo, alquileres de camionetas, teléfonos que se utilizaban o por lo menos pagábamos entre todos sin ningún sentido, por solo hablar de algunas cuestiones, 32.000 millones de pesos al año. La auditoría de los planes sociales, disculpame que te interrumpa. Sociales, todo lo que, claro, los planes sociales, lo que nombrabas. Ahora, sin embargo, un gobernador que
está atendiendo una demanda de la sociedad que también es denunciada por Milei, que tiene que ver con el Estado hedonista o despilfarrador. Sin embargo, cuando vas a hablar con Milei, de alguna manera tampoco te quiere, tampoco te acepta. Es decir, Milei no parece encariñarse ni siquiera con los gobernadores que vienen cuidando el recurso público, como el caso de Neuquén. Bueno, yo lo que creo es que es un error del gobierno nacional no establecer canales de diálogo donde se puedan discutir determinadas cuestiones que atañen a los recursos de las provincias, a las finanzas de las provincias, a la colaboración que las provincias hacen con la nación, y que en esas mesas se establezcan distintos acuerdos que puedan respetarse, ¿no? En ese sentido creo que claramente el presidente se equivoca, creo que los gobernadores hoy tienen un peso específico muy importante, más allá de los partidos políticos y demás, son los que hoy tienen una legitimación territorial clara, directa de su gente, y que creo que eso tiene que ser ponderado por el presidente, máxime si estamos hablando de provincias. Digo, vos hablabas el caso de Chubut, sí, que integramos la Patagonia, con una Patagonia que produce muchísimo, ¿no?, en materia energética, de aprovechamiento de los recursos naturales, y que es un poco insólito que no se nos siente en una mesa para generar los consensos necesarios para avanzar en los temas que necesitan las provincias y que también necesitan la nación, porque hoy si a Neuquén le va bien, si a Vaca Muerta le va bien, a la nación también le va bien. Es la pampa húmeda de este siglo, decía Figueroa, haciendo alusión a Vaca Muerta, y creo que en ese sentido costó que Nación empiece a entender a Vaca Muerta como una vía de salida para todo el país, pero finalmente sobre los últimos años Alberto Fernández, muchos dirigentes lo empezaron a utilizar y a incorporar a su vocabulario. Ahora, el método tampoco es el de Nacho Torres, ¿no? Porque también, además de tener convencido al gobierno nacional de que hace falta impulsar Vaca Muerta, también hay que transmitirle seguridad jurídica a los empresarios, a las empresas, y me parece que con puebladas de la naturaleza que planteó en su momento Nacho Torres hace unos días atrás, no sé si llegaríamos a buen puerto y si le transmitiríamos a los inversores lo que hay que transmitirle, ¿no? Sí, yo creo que la línea es la que han marcado tanto el gobernador Rolando Figueroa como Alberto Beretilnec, que son un poco los referentes, creo, de este bloque, digamos, por distintas cuestiones que tienen que ver también con la cercanía, la vecindad de las provincias, aspectos comunes en materia productiva, y los dos, en el mismo sentido, convocando al diálogo, ¿no? No voy a juzgar lo que creo que no estoy en condiciones de juzgar, el accionar de otros gobernadores. Sí creo que estamos en un momento donde Neuquén necesita resolver la evacuación. Es decir, hoy estamos al tope de producción en materia hidrocarburífera, digamos, y necesitamos que se realicen las inversiones necesarias para poder sacar en esta ventana de tiempo que tanto habla Rolando Figueroa de la transición energética centralmente europea, donde corremos el riesgo de llegar al 2050 con nuestros recursos abajo de la tierra sin poder sacarlos. Entonces, en este sentido, coincido que creo que hay que agotar todas las instancias necesarias para eventualmente llegar a una medida tan drástica como la que plantea el gobernador de Chubut, porque creo que sí ha costado muchísimo construir la seguridad jurídica necesaria para que hoy todas las empresas estén, digamos, interesadas en nuestros activos. Ayer vimos que el gobernador se reunió con funcionarios de Brasil, estuvo el embajador de Canadá. Digo, Neuquén hoy tiene una posición preponderante a nivel país y a nivel general en materia productiva. Creo que no lo tenemos que rifar, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con las medidas que tomamos, con las cosas que decimos, porque claramente la persona jurídica en este caso, ¿no?, que está por invertir o que ve con buenos ojos los activos de Neuquén, si le estamos diciendo por los diarios que frente a alguna discusión y demás vamos a cerrar el grifo, bueno, creo que cualquiera podría rever o evaluar qué hace, ¿no? Sí, fue notorio cómo se bajó el tono en la conferencia de prensa que dieron los gobernadores en el Senado. Evidentemente se advirtió que se estaba yendo contra la gallina de los huevos de oro de las provincias, que son las regalías cuando aumentamos, cuando producimos.
La otra pregunta es, ya tuvimos, Neuquén tiene como un déjà vu, cuando estábamos con los convencionales también se hablaba de que daban 4 o 5 años de petróleo y que había que reconvertir inmediatamente la economía provincial. Después todo el desarrollo que se hizo de Vaca Muerta, de los no convencionales, como que nos dio oxígeno para ir para adelante y otra vez estamos discutiendo el límite temporal y la verdad es que yo la diversificación no la veo, es decir, corremos el riesgo de terminar siendo un museo de oportunidades perdidas donde las empresas van a terminar de sacar el crudo vendido a buen precio y cuando ese mercado empiece a mermar, probablemente no tengamos desarrolladas otras industrias. Uno podría salvarla del turismo, pero no sé si tenemos mucho más allá desarrollado como para decir vamos a reemplazar a los hidrocarburos, ¿no? Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que hacer es iniciar las discusiones para. Me parece que hoy decir que estamos en condiciones de reemplazar los hidrocarburos es apresurado, lo que no quiere decir es que no iniciemos esa discusión. Hay mucha tela para cortar en materia de hidrógeno verde, hidrógeno azul. Hay proyectos en la legislatura de Neuquén que han sido presentados, son temas que se están discutiendo, pero creo que no podemos dejar pasar, digamos, que necesitamos a su vez generar las condiciones para extraer, digamos, lo que se pueda e invertir eso, que es lo que muchas veces dice nuestro gobernador, en generar las condiciones para tener una sociedad que pueda afrontar eventualmente esa transición, ¿no? Lo marcó mucho en su discurso cuando anunció el plan de becas Gregorio Álvarez, que finalmente se extendió de 10.000 a casi 25.000 personas, donde dijo que uno de los desafíos era poder en un futuro corto, digamos, tener una sociedad educada, ¿no? Que tenga las herramientas necesarias para afrontar los cambios que en materia productiva pueda sufrir nuestra provincia. Entonces creo que esas discusiones están arriba de la mesa. Creo que Neuquén en ese sentido siempre ha ido avanzando sobre temas nuevos, novedosos y demás, pero creo que no hay que perder de vista que el potencial que tenemos hoy es muy grande y que no nos podemos perder la oportunidad de explotarlo, ¿no? Vos venís del sector privado, ¿no? Sí. Sí, está bien. Te pregunto porque es la primera vez que tenés un cargo electivo, digamos, en la provincia. Bien. Mi pregunta iba a ir a la arena de la legislatura y de cómo yo siento que Figueroa, lo veo en las distintas medidas que se van tomando, los proyectos que avanzan en la legislatura, los que no avanzan también. Figueroa ya tiene alineada buena parte no solo de la legislatura, sino también a prácticamente todos los intendentes. Después habrá que ver si eso es un alineamiento político en tiempos de competencia, pero casi no hay oposición. Yo el único que entrevisté que realmente fue crítico con Rolando Figueroa fue Darío Martínez. Después no he escuchado, y a la izquierda, no hay que perderla por supuesto de vista, pero no he escuchado voces críticas. Hay como un monopolio en este momento del poder. Digo, una buena oportunidad también es una buena oportunidad de errarle feo, ¿no? Sí, no lo sé, es buena la aclaración que haces vos. No lo sé en términos electorales porque por suerte no estamos en periodo electoral. Digo por suerte porque creo que las condiciones del país y locales ameritan correr todas las discusiones políticas, partidarias y demás para construir los consensos internos de qué decimos cuando hablamos de neuquinidad, de qué queremos defender y que entre todos hagamos una defensa seria de esos temas. Y creo que ese es el eje en el que vamos construyendo los consensos internos dentro de la legislatura y fuera, pero vos fíjate que no es un cheque en blanco, no son consensos que no requieran discusión. Nosotros tenemos discusiones permanentes con todos los diputados y diputadas, con presidentes y jefes de bloque de todos los partidos políticos. Venimos acordando con matices, por supuesto, pero temas centrales, la declaración de emergencia en materia sanitaria, que creo que es un claro ejemplo del círculo virtuoso. Yo lo dije cuando tratamos la emergencia en materia penitenciaria y dije que en la Cámara, que saludaba a la Cámara que esté discutiendo este tipo de medidas y que veamos lo que ocurrió con otros sectores. En el caso de la emergencia sanitaria, y más allá de muchas críticas que se hicieron, casi tuvimos unanimidad. ¿Sí? Tuvimos creo que 33 votos, si mal no recuerdo.
y después de que el Poder Ejecutivo promulgó la ley, la publicó, se convocó y ahora estamos viendo hace 10 días más o menos que empezó el Ministerio de Salud a proveer y estoquear de medicamentos, de insumos, de descartables, de repuestos para tomógrafos, resonadores. Bueno, ese es un consenso que me parece clave, digamos, ¿no? Creo que todos construimos el consenso sobre la base de coincidir en el diagnóstico, porque incluso en el caso de Darío Martínez, que puede ser más crítico, puede acompañar o no determinadas leyes, pero vos fíjate que él también acuerda en el diagnóstico, o sea que determinada cuestión, en el caso de las 2 emergencias que tratamos, del diagnóstico, ¿no? De la falta de insumos, de la falta de medicamentos, de las condiciones en las que están hoy las cárceles neuquinas, las comisarías. Entonces creo que eso es lo más importante, que vamos coincidiendo en un diagnóstico, quizás tengamos matices en su resolución, pero creo que sobre esa base se empiezan a trazar acuerdos de gobernabilidad muy importantes. Y por suerte estamos alejados de periodos electorales que por supuesto siempre complican, ¿no?, estas situaciones. Diputado, antes de despedirlo, un proyecto que usted vaya a presentar y que tenga, o un tema en el cual tenga muchas ganas de generar una modificación o promulgar o derogar una ley o incidir, digamos. Uno siempre llega a ese tipo de instancias de poder de decisión con algo personal también que quiere convertir en ley, por ejemplo, ¿no? A mí, no sé si en materia personal hay un tema, a mí siempre me gustó, nosotros trabajamos mucho la Ley de Empleo Joven, que fue una iniciativa del diputado Lucas Castelli, que hoy es ministro de Trabajo, y siempre la cuestión del empleo es un tema que a mí me gusta, soy abogado laboralista, digamos, siempre litigué por la parte trabajadora, es un tema que conozco, que me gusta, y creo que todo el debate de convertir determinadas asignaciones, ayudas, incentivos y demás para hacer esa transición de la desocupación al empleo, creo que es de los temas que más me gusta y más me interesa trabajar. Diputado Lepore, nos vemos mañana, pues yo voy a laburar mañana a la legislatura, así que seguramente nos vemos mañana. Muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Canal 24/7 y al programa Otro Dato. Nuestra primera edición, usted fue el primer entrevistado, así que espero que eso nos traiga suerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos mañana a las 9 de la mañana en la legislatura. Allí estaremos, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda y volvemos con Otro Dato. Agua neuquina, nuestro recurso natural más valioso. Un bien escaso, indispensable para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Cuidar el agua es cuidar Neuquén. Seamos conscientes. Gobierno de la provincia del Neuquén.